Déjame ser honesto contigo. Hay algo que me ha estado quitando el sueño, y necesito confesarlo. Como físico teórico acostumbrado a la frialdad de los números, a menudo me encuentro frente a un abismo de incredulidad al analizar la misión Apollo. Es natural que sientas dudas. Ver cómo cruzamos el vacío con una tecnología que hoy consideraríamos primitiva desafía toda lógica de ingeniería. La estadística dice que no deberíamos haber vuelto. Esa tensión entre la realidad física y lo que logramos es lo que me perturba profundamente. Antes de que desglosemos este milagro técnico, dime por favor desde qué ciudad y en qué horario estás viendo este video. Para comprender la magnitud de lo que estamos discutiendo, debemos abandonar la nostalgia y enfrentarnos a la humillación de los números. La física no entiende de heroísmo ni de propaganda política. Se rige por leyes inmutables que hacen que cada gramo de masa enviado al espacio sea un insulto a la probabilidad. Empecemos por la velocidad de escape. Para que un objeto rompa las cadenas de la gravedad terrestre, necesita alcanzar una velocidad de 11.200 metros por segundo. No es una cifra abstracta, es un imperativo violento. Si fallas por un margen mínimo, la gravedad te reclama y te convierte en una bola de fuego sobre el océano. Si algo sale mal, usted escucha su propia voz morir en el vacío antes de recibir una respuesta que podría llegar demasiado tarde. Y eso es solo en la Luna. Si proyectamos esto a una misión a Marte, el retraso puede ser de 20 minutos por cada trayecto. Imagine que su nave sufre una descompresión o un incendio y usted pide instrucciones a Houston. Para cuando su grito de auxilio llega a la Tierra, usted ya ha sido consumido por el fuego o el vacío hace 19 minutos. Esa soledad técnica genera una carga mental que muy pocos seres humanos están preparados para soportar. Es el aislamiento definitivo. La dinámica social dentro de estos vehículos es otro abismo de complejidad. Durante la era Apollo, los astronautas eran seleccionados por su capacidad de suprimir las emociones, por su frialdad bajo fuego. Eran pilotos de prueba acostumbrados a ver morir a sus compañeros en accidentes aéreos. Pero incluso ellos rozaron el límite. Estar confinado en una caja de metal, respirando el sudor y el dióxido de carbono reciclado de sus compañeros, sabiendo que cualquier error de uno de ellos significa la muerte de todos, crea una tensión que no se puede simular en ningún entrenamiento terrestre. No hay escape, no hay una habitación a la que retirarse. El Delta V necesario para realizar estas maniobras es el juez supremo de la exploración espacial, y en 1969, ese juez era implacable. Cuando miramos la tecnología que permitió esto, la sensación de incredulidad no es solo lógica sino obligatoria. El Apollo Guidance Computer operaba a una frecuencia de poco más de 1 megahercio. El dispositivo que tienes ahora mismo en tu bolsillo es aproximadamente 100 millones de veces más rápido. Ir a la Luna con esa capacidad de procesamiento es el equivalente funcional de intentar cruzar el Atlántico en una canoa a remo guiándose únicamente por las estrellas mientras todos los demás utilizan portaaviones con posicionamiento satelital. No había margen para el error de software porque no había memoria suficiente para contenerlo. Cada línea de código era un compromiso de vida o muerte en un entorno donde no existía el concepto de reiniciar el sistema. La escala de la distancia es otro factor que la cinematografía ha distorsionado para nuestra comodidad. Si imaginamos que la Tierra es un balón de baloncesto y la Luna es una pequeña pelota de tenis, la distancia real entre ambas sería de 7 metros y 30 centímetros. En esta misma escala, la Estación Espacial Internacional donde reside nuestra presencia humana actual estaría a tan solo 1 centímetro de la superficie del balón de baloncesto. Usted debe mirar a los mismos rostros, escuchar las mismas respiraciones y gestionar sus propias funciones corporales más básicas en bolsas de plástico frente a los demás, mientras mantiene la precisión de un neurocirujano para operar controles manuales que deciden su destino. Existe un concepto que los psicólogos de la misión temían profundamente, y es el de la desconexión con la realidad terrestre. Al mirar la Tierra desde la distancia lunar, el cerebro humano sufre un cortocircuito. Todo lo que usted ha amado, todas las guerras de la historia, todas las instituciones y toda la especie humana, están contenidas en un fragmento de mármol azul suspendido en una oscuridad que no tiene fin. Esa perspectiva puede llevar a una iluminación profunda, pero también puede llevar a una forma de nihilismo paralizante. ¿Qué importancia tiene un ajuste de válvula cuando toda su especie es un punto insignificante en el visor? La fragilidad de la vida se vuelve tan evidente que mantener el deseo de sobrevivir requiere un esfuerzo consciente de la voluntad. Piense en el motor de ascenso del módulo lunar.
Ese motor era el único billete de vuelta a casa. No tenía sistemas de respaldo porque el peso no lo permitía. Tenía que encenderse a la primera, sin errores, o los astronautas quedarían varados en la superficie lunar para siempre. Lo que llamamos hoy exploración espacial es en realidad un vuelo de cabotaje en la periferia de nuestra atmósfera. El salto hacia la Luna no es un paso más en la escalera. Es un abismo de negrura absoluta, donde la ayuda no existe y el rescate es físicamente imposible. Para cruzar ese abismo la humanidad construyó el Saturno V, un monstruo de ingeniería que generaba 34 millones y medio de newtons de empuje. Estamos hablando de una potencia equivalente a 85 represas de Itaipú concentradas en un solo cilindro metálico cargado de combustible altamente volátil. Era una explosión controlada de tal magnitud que cualquier vibración armónica no calculada podría haber desintegrado la estructura en segundos. Y una vez que logras salir de la prisión gravitatoria, el entorno que te recibe es activamente hostil a la biología del carbono. Los cinturones de Van Allen no son simples zonas de radiación. Son campos de batalla donde partículas cargadas de alta energía despedazan las hélices del ADN y degradan los semiconductores de cualquier circuito electrónico. Cruzar estas zonas sin un blindaje de plomo de varios metros de espesor es una apuesta suicida contra el cáncer y el fallo orgánico sistémico. La única razón por la que los astronautas sobrevivieron fue una trayectoria de tránsito rápido que minimizó la exposición, pero un solo estallido solar, o una eyección de masa coronal durante el viaje habría frito su sistema nervioso en cuestión de minutos. El mundo entero sabía esto. El presidente Nixon tenía preparado un discurso de condolencias, por si el motor fallaba. Un discurso que hablaba de hombres que se quedarían en la Luna, para descansar en paz en un desierto gris. Los astronautas también lo sabían. Debían dormir, o intentar hacerlo, sobre ese mismo motor, sabiendo que si no funcionaba, morirían lentamente por asfixia, mientras observaban la Tierra salir por el horizonte, un paraíso al que nunca podrían regresar. Esa presión psicológica es casi inhumana. No es de extrañar que muchos de los hombres que volvieron de la Luna regresaran cambiados, volcándose hacia la religión, el misticismo o el aislamiento total. Habían visto algo que el cerebro de un primate, evolucionado para recolectar frutas y cazar en la sabana, no está diseñado para procesar. Hoy en día, vivimos en una sociedad que no tolera la incertidumbre. Queremos conectividad total, gratificación instantánea y seguridad garantizada. Pero el espacio no ofrece nada de eso. El espacio exige una aceptación estoica de la propia mortalidad. En nuestras misiones modernas hacia la Luna o Marte, el mayor desafío no será la radiación o el regolito, sino cómo evitar que la tripulación pierda la cordura. El aburrimiento mezclado con el terror constante es una receta para el colapso mental. 9 meses de viaje hacia Marte, en una lata de metal, sin posibilidad de abortar la misión, sin posibilidad de ver un árbol, sentir la lluvia, o escuchar un sonido que no sea producido por una máquina. Al llegar a la superficie, el horror cambia de forma, pero no de intensidad. El regolito lunar no es polvo ordinario. Es roca pulverizada por impactos de micrometeoritos durante eones. Al no existir erosión eólica que redondee los granos, cada partícula es tan afilada como una navaja de diamante y posee una carga electrostática que la hace adherirse a todo lo que toca. Es un material que devora las juntas de goma de los trajes espaciales y que si se inhala causa una forma de silicosis aguda que destruye el tejido pulmonar en días. En la misión Apollo 17, las articulaciones de los trajes estaban fallando tras apenas 3 días de exposición a este abrasivo natural. Finalmente, la gestión térmica en el vacío es una pesadilla de ingeniería que rara vez se menciona. Sin aire para disipar el calor por convección, la temperatura se rige únicamente por la radiación. El lado de la nave que apunta al Sol alcanza los 127 grados Celsius mientras que el lado en sombras cae a 173 grados bajo cero. La estructura metálica sufre una expansión y contracción constante que amenaza con fracturar las soldaduras y comprometer la integridad estructural. Mantener a 3 seres humanos vivos en ese entorno es como intentar que un cubo de hielo no se derrita dentro de un horno industrial utilizando solo una hoja de papel de aluminio como aislante. La privación sensorial es una forma de tortura que el espacio aplica de manera natural y constante. La ingeniería puede construir escudos de polietileno contra la radiación y sistemas de soporte vital de ciclo cerrado, pero aún no sabemos cómo blindar la mente contra la soledad absoluta. La pérdida de la noción del tiempo, la alteración de los ritmos circadianos y la falta de contacto físico con el mundo natural,
erosionan la identidad. Los astronautas del Apollo eran hombres de una época diferente, con una tolerancia al riesgo y una estructura psíquica forjada en la guerra y la escasez. Nosotros, en cambio, somos hijos de la abundancia y la interconexión. El contraste entre nuestra sofisticación tecnológica y nuestra fragilidad emocional es el verdadero cuello de botella de la exploración espacial. Usted puede tener el mejor sistema de inteligencia artificial a bordo, pero si el humano que debe tomar la decisión final está sufriendo un brote psicótico debido al aislamiento, la misión está perdida. El espacio es un espejo negro. No nos muestra las estrellas, nos muestra quiénes somos cuando nos quitan todo lo que nos hace sentir seguros. Nos enfrentamos a la paradoja de que cuanto más avanzada es nuestra tecnología, más dependientes nos volvemos de ella, y más vulnerables somos cuando falla el elemento más antiguo y menos comprendido del sistema, que es nuestro propio cerebro. Esta diferencia de escala es aterrorizante, y desafía nuestra comprensión moderna de la seguridad y el riesgo. Si te apasiona entender la matemática real, y la física cruda que se esconde detrás del entusiasmo mediático, considera suscribirte a este canal. Aquí no vendemos sueños espaciales, sino que analizamos los números fríos que separan la supervivencia del olvido. La realidad es mucho más perturbadora que cualquier teoría de conspiración, porque nos obliga a aceptar que el éxito fue un milagro estadístico que la sociedad actual con su aversión al riesgo no podría procesar. El silencio que rodea las misiones Apollo no es el de un secreto guardado, sino el de una capacidad técnica y mental que hemos dejado morir. Imagine que su cuerpo no es más que un frágil saco de agua y carbono, un conjunto de sistemas biológicos afinados durante eones, para sobrevivir bajo la suave caricia de una atmósfera densa y protectora. Ahora, trate de visualizar lo que significa lanzarse a un vacío que no solo ignora su existencia, sino que intenta activamente desmantelarla a nivel molecular. En la narrativa romántica de la exploración espacial, solemos olvidar que el cosmos es, en esencia, una cámara de tortura física y química de proporciones infinitas. Para un ingeniero de sistemas, el cuerpo humano es el componente más defectuoso de cualquier misión. Llegados a este punto, debemos hacernos una pregunta honesta sobre nuestra propia naturaleza. ¿Estamos diseñados para vivir en la Tierra, rodeados de otros, con el cielo sobre nuestras cabezas y el suelo firme bajo nuestros pies? El espacio es la negación de todo eso. Es un ambiente que nos odia activamente a nivel celular y psicológico. Para conquistar el cosmos, primero debemos conquistar el miedo al silencio absoluto y a la soledad que desgarra el alma. El silencio absoluto tiene el poder de quebrar incluso a la mente más disciplinada, porque en la ausencia de estímulos externos, el cerebro comienza a devorarse a sí mismo con sus propios pensamientos y miedos. Es una prueba que pocos podrían superar sin cicatrices permanentes. Me gustaría que por un momento se pusiera en esa situación y reflexionara sobre su propia resiliencia. ¿Cómo cree usted que lidiaría con 9 meses de aislamiento total en el vacío, sabiendo que nadie puede ir a rescatarlo? Comparta su estrategia mental abajo, pues en el vacío del espacio, su mente es la única compañía que tendrá. Regresemos ahora a la Tierra por un momento. Salgamos del vacío silencioso, y de las teorías sobre la radiación para aterrizar en el asfalto frío de la realidad económica y política. A menudo nos preguntamos con una mezcla de sospecha y frustración, ¿por qué si fuimos capaces de alcanzar la Luna con la tecnología de una calculadora de bolsillo, hoy parecemos atrapados en una órbita baja perpetua? Es pesado, requiere un mantenimiento constante y se degrada bajo la más mínima presión. Pero cuando analizamos las misiones Apollo, la supervivencia de esos hombres no parece una victoria de la medicina, sino un error en la matriz del destino. El primer gran verdugo que acecha en las sombras es la radiación ionizante. Al salir de la protección de la magnetosfera terrestre, los astronautas se adentraron en los cinturones de Van Allen. Imagine estas zonas como densas capas de partículas cargadas, protones y electrones atrapados por el campo magnético de la Tierra, moviéndose a velocidades frenéticas. Cruzar estos cinturones es someterse a una lluvia invisible de proyectiles subatómicos. Estos proyectiles no golpean la piel como una bala de plomo. Atraviesan el casco de la nave, atraviesan las paredes de aluminio, y finalmente atraviesan el núcleo de sus células. Cuando un protón de alta energía choca con una cadena de ADN, no la daña, la fragmenta. Es como disparar una ametralladora contra una biblioteca de cristal. La información genética se rompe en pedazos tan pequeños que la maquinaria celular no sabe cómo repararlos. El resultado son mutaciones inmediatas,
muerte celular masiva y la degradación silenciosa de los tejidos internos. En la tranquilidad del espacio profundo, los astronautas informaron ver destellos de luz incluso con los ojos cerrados. La respuesta no es un secreto guardado en una base militar, ni una conspiración de silencio. La respuesta es mucho más mundana y a la vez más aterradora. Hemos olvidado cómo hacerlo. Lo que el público percibe como un estancamiento tecnológico es en realidad el resultado de una regresión logística y una amnesia industrial sin precedentes en la historia humana. Para comprender la magnitud de lo que se logró en los años 60, debemos mirar los libros de contabilidad antes que los planos de ingeniería. En el apogeo del programa Apollo, el presupuesto de la NASA representaba casi el 4% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Hoy esa cifra languidece por debajo del 0,5%. No estamos hablando solo de dinero, sino de una movilización nacional que solo es comparable a una economía de guerra. En aquel entonces el objetivo no era la rentabilidad ni la sostenibilidad a largo plazo, sino la supremacía geopolítica absoluta. Se construyó una infraestructura industrial mastodóntica diseñada para un solo propósito que una vez alcanzado se dejó morir por inanición financiera. Esta es la tragedia del Saturno V. Muchos creen que todavía tenemos los planos y que bastaría con volver a imprimirlos para construir un nuevo cohete. Esa es una visión ingenua de la ingeniería. No eran alucinaciones. Eran partículas cósmicas golpeando directamente sus retinas, provocando explosiones de energía en el tejido nervioso. Estaban viendo cómo la radiación destrozaba sus propios ojos desde adentro. Y esto es solo el ruido de fondo. El verdadero horror proviene del Sol. Una eyección de masa coronal, un estallido masivo de plasma solar, podría haber transformado el módulo de mando en un sarcófago metálico en cuestión de minutos. Sin blindaje de plomo, que era técnicamente inviable por el peso, una tormenta solar intensa habría frito el sistema nervioso de los astronautas, provocando vómitos incontrolables, colapso cognitivo, y una muerte agónica por síndrome de radiación aguda mientras flotaban en la oscuridad. Tuvieron suerte, una suerte estadísticamente insultante. Pero si la radiación es el asesino invisible en el camino, el regolito lunar es el monstruo que espera en el destino. No cometa el error de pensar en el polvo lunar como si fuera la arena de una playa terrestre. En la Tierra, el viento y el agua erosionan los granos de roca, redondeando sus bordes durante milenios. En la Luna, no hay erosión. El regolito es el resultado de miles de millones de años de impactos de micrometeoritos que han pulverizado la roca, convirtiéndola en un polvo de vidrio volcánico con aristas tan afiladas como navajas quirúrgicas. Un cohete de esa magnitud no es solo un conjunto de dibujos técnicos. Es el resultado de un ecosistema de proveedores, técnicos especializados, y procesos artesanales que simplemente ya no existen. El motor F1, esa bestia que generaba una potencia equivalente a 85 represas de Itaipú, no era un producto de una línea de montaje automatizada. Era una obra de arte mecánica donde miles de tubos de refrigeración eran soldados a mano por expertos cuyas habilidades se han perdido con el paso de las décadas. Cuando esas empresas cerraron, y esos ingenieros se jubilaron o murieron, el conocimiento implícito, esa sabiduría práctica que no se escribe en los manuales, se desvaneció con ellos. No podemos fabricar un Saturno V hoy, por la misma razón que un arquitecto moderno no podría construir una catedral gótica utilizando exactamente las mismas técnicas que en el siglo XII. Hemos perdido la cadena de suministros y el talento humano específico que sostenía esa tecnología. A esto debemos sumarle el peso asfixiante de la burocracia moderna. En la era de Apollo, la gestión se basaba en la toma de decisiones rápida, y en una tolerancia al riesgo que hoy nos parecería suicida. Los ingenieros tenían la libertad de fallar, de hacer explotar prototipos, y de aprender de los escombros. Estas partículas son microscópicas, pero poseen una dureza de diamante. Debido a la exposición constante al viento solar, estas astillas de vidrio están cargadas electrostáticamente, lo que significa que se pegan a todo. Se pegan a las cámaras, a las herramientas y, lo más crítico, a las juntas de los trajes espaciales. Durante las misiones Apollo, este polvo comenzó a devorar las capas de teflón y caucho de los trajes en apenas unas horas. Las juntas de los brazos y las piernas empezaron a fallar, perdiendo presión. Pero el horror biológico ocurre cuando ese polvo entra en el hábitat. Los astronautas, al quitarse los cascos, inhalaron estas partículas. Imagine respirar cristales rotos microscópicos. Una vez que el regolito entra en los pulmones,
sus bordes serrados desgarran los alvéolos, provocando una respuesta inflamatoria inmediata similar a la silicosis aguda, pero mucho más violenta. Los astronautas sufrieron fiebre del heno lunar, con gargantas irritadas y pulmones congestionados por un polvo que el cuerpo humano no tiene forma de expulsar. Es un veneno mecánico que permanece en el tejido pulmonar, cortando las células cada vez que el individuo respira. Si se hubieran quedado unos días más, la abrasión habría destruido los sellos de soporte vital de la nave, convirtiendo el aire en una mezcla letal de oxígeno y vidrio pulverizado, que habría asfixiado a la tripulación, mientras sus pulmones se llenaban de sangre. Hoy cada tornillo y cada línea de código debe pasar por años de auditorías, comités de ética, revisiones presupuestarias y análisis de impacto político. Hemos pasado de una cultura de ingeniería audaz a una cultura de gestión de riesgos paralizante. La NASA de hoy no es la misma agencia que envió hombres a la Luna. Es una entidad gubernamental masiva que debe justificar cada centavo ante un Congreso que prioriza el ciclo electoral sobre el avance científico. La eficiencia se ha sacrificado en el altar de la seguridad absoluta y la corrección política institucional. La realidad es que la sociedad moderna ha desarrollado una aversión al riesgo que hace que la exploración espacial profunda sea casi imposible bajo los estándares actuales. En 1969 los astronautas y los controladores de vuelo aceptaban conscientemente que las probabilidades de éxito eran, en el mejor de los casos, de un 50%. Sabían que estaban sentados sobre una bomba controlada y que cualquier error mínimo significaba una muerte segura y televisada. Hoy la opinión pública no toleraría un fracaso de esa magnitud. Si una misión tripulada a Marte fallara hoy, el escrutinio mediático y la presión política probablemente cerrarían el programa espacial durante décadas. Esta parálisis por análisis es lo que yo llamo el paradoxo logístico. A este escenario de terror microscópico, debemos sumar la esquizofrenia térmica del vacío. En el espacio no hay aire que distribuya el calor. Si usted se encuentra bajo la luz directa del Sol en la Luna, su traje debe lidiar con temperaturas de 127 grados Celsius. Es suficiente para hervir el agua dentro de sus células. Pero si da un paso hacia la sombra de una roca, la temperatura cae instantáneamente a 173 grados bajo cero. Esta diferencia térmica de 300 grados somete a la estructura de la nave y al cuerpo humano a una tensión mecánica brutal. Los materiales se expanden y se contraen con una violencia que hace que el metal cruja y gima constantemente. Los astronautas vivían dentro de lo que técnicamente era un termo de café fabricado con láminas de aluminio del grosor de unas pocas hojas de papel. Mantener un equilibrio térmico en ese entorno es como intentar mantener un cubo de hielo intacto dentro de un horno industrial encendido, usando solo una hoja de papel aluminio para protegerlo. Un fallo en los sistemas de refrigeración líquida del traje habría significado una muerte rápida por hipertermia, con el sudor hirviendo sobre la piel, o una congelación criogénica que habría vuelto los tejidos tan quebradizos como el cristal. Tenemos herramientas 1.000.000 de veces más potentes, pero una voluntad 10 veces más débil. Es profundamente cínico observar cómo desperdiciamos el potencial humano en laberintos burocráticos, mientras la infraestructura física que nos permitió tocar otro mundo se oxida en museos. Hemos sustituido la visión a largo plazo por la gratificación inmediata de los resultados trimestrales y el marketing tecnológico. Es frustrante ver cuánto potencial se ha perdido en la burocracia y en la falta de una dirección clara que trascienda los intereses partidistas. Si ustedes comparten esta visión de que necesitamos volver a priorizar la ciencia pura y la ingeniería audaz por encima de la política y el miedo al fracaso, les pido que dejen su apoyo con un me gusta y se unan a esta conversación. La verdad duele, pero es el primer paso para recuperar nuestra capacidad de asombro. La pérdida de esta infraestructura no es solo una cuestión de motores y combustible. Es la pérdida de una mentalidad. El programa Apollo fue un milagro estadístico porque se llevó a cabo en un momento único de la historia donde el dinero, la voluntad política y el talento humano convergieron en un punto perfecto. Una vez que esa convergencia se rompió, nos quedamos con documentos y silencios que alimentan las teorías de la conspiración. Incluso si lograban evitar que el sol los friera o que el polvo los degollara desde adentro, el simple hecho de estar en baja gravedad comenzaba a desmantelar su arquitectura ósea. Sin la carga constante de la gravedad terrestre, el cuerpo humano decide que ya no necesita sus huesos. El calcio comienza a filtrarse de la estructura esquelética hacia el torrente sanguíneo, siendo expulsado a través de la orina. Los huesos se vuelven porosos, frágiles,
mientras que los músculos, incluido el corazón, empiezan a atrofiarse al no tener resistencia contra la cual trabajar. El corazón cambia de forma, volviéndose más esférico y menos eficiente. Los fluidos corporales, que normalmente son arrastrados hacia las piernas por la gravedad, se desplazan hacia la cabeza, aumentando la presión intracraneal, aplanando los globos oculares y deteriorando la visión. En solo unos días, el hombre que llegó a la Luna ya no es el mismo que salió de la Tierra. Es una versión biológicamente degradada, un organismo que se está deshaciendo pieza por pieza para adaptarse a un entorno donde la vida no debería existir. Miramos hacia atrás y vemos los trajes blancos y las sonrisas en las fotografías, pero la realidad física era una lucha desesperada contra la entropía. Cada segundo en la superficie lunar era una apuesta contra la probabilidad de que una pequeña partícula de vidrio perforara una vena o que un rayo cósmico iniciara un cáncer fulminante en el cerebro. Pero la realidad es mucho más triste. No es que no hayamos ido a la Luna, es que después de ir destruimos el puente que nos llevaba hasta allí, y ahora miramos al otro lado del abismo preguntándonos cómo cruzar de nuevo. La tecnología actual, con todos sus supercomputadores e inteligencia artificial, es excelente para optimizar lo que ya conocemos, pero es terriblemente lenta para crear lo que nunca hemos hecho bajo condiciones de riesgo extremo. La complejidad de los sistemas modernos ha crecido de tal manera que la redundancia y la seguridad consumen la mayor parte del presupuesto antes de que el cohete despegue del suelo. Estamos atrapados en un ciclo donde intentamos eliminar cada posible error mediante simulaciones digitales. Pero olvidamos que el espacio es un entorno analógico y brutal que no siempre respeta nuestros modelos matemáticos. Al final del día, el silencio que rodea las misiones lunares no es el silencio de un secreto oculto en una caja fuerte. Es el silencio de una fábrica vacía, el silencio de un taller donde ya no hay nadie que sepa operar las máquinas y el silencio de una sociedad que prefiere la seguridad de su sofá a la incertidumbre de las estrellas. Hemos desaprendido a ser audaces porque la audacia es cara y peligrosa. No fue solo una proeza de ingeniería de cohetes. Fue un acto de audacia biológica que hoy, en nuestra era de seguridad extrema y protocolos de riesgo cero, nos parece casi demencial. Hemos perdido esa tolerancia al sacrificio físico. Hemos olvidado lo que significa enviar a un ser humano a un lugar donde el entorno intenta activamente hervir su sangre y rasgar sus células. Es una forma brutal y solitaria de morir, lejos de cualquier esperanza de rescate, en un desierto gris que no conoce la piedad. Sabiendo todo esto, conociendo la fragilidad de su propia carne frente a la furia del cosmos y la abrasión del vidrio lunar, le pregunto directamente: ¿tendría usted la voluntad inquebrantable de sentarse en la punta de esa explosión controlada? ¿Se ofrecería usted como voluntario para esta misión sabiendo que su cuerpo es el eslabón más débil de la cadena? Cuéntemelo en los comentarios. Me interesa saber si todavía queda algo de esa audacia irracional en nosotros. Llegamos ahora al punto donde la lógica parece romperse, y donde el escepticismo moderno encuentra su terreno más fértil. Es la pregunta que resuena en cada foro de discusión y en cada mente curiosa. Si pudimos hacerlo en 1969 con la tecnología de una calculadora de bolsillo, ¿por qué hoy parece una hazaña inalcanzable? Y mientras no estemos dispuestos a pagar ese precio, tanto en recursos como en riesgo, seguiremos mirando las fotos de 1969, como si fueran reliquias de una civilización avanzada, que nos precedió en lugar de verlas como el punto de partida de lo que deberíamos ser hoy. El paradoxo logístico es nuestra propia creación, y solo una ruptura radical con la estructura actual nos permitirá volver a caminar sobre el regolito lunar. Llegamos ahora al punto más oscuro de esta trayectoria, un lugar donde las ecuaciones de empuje y los cálculos de trayectoria no sirven para nada. Existe un territorio más allá de la ingeniería y la logística, donde lo que se pone a prueba no es la resistencia de los materiales, sino la fibra de nuestra propia moralidad. Es el terreno del dilema ético. Permíteme hacer una pausa en este análisis técnico para invitarte a mirar hacia adentro, lejos de los sensores y los paneles de control. Hemos hablado largo y tendido sobre cómo perdimos la capacidad industrial de construir un motor F1, pero tal vez lo que realmente perdimos fue algo mucho más profundo, algo difícil de cuantificar en un presupuesto. Lo que perdimos fue la voluntad de aceptar el sacrificio humano como una moneda de cambio válida para el progreso de nuestra especie. Esta interrogante nos introduce en el laberinto de la ingeniería, un lugar donde no faltan planos ni voluntad, sino donde nos enfrentamos al ciclo del sí pero. Es un fenómeno de regresión tecnológica y logística que los ingenieros de sistemas llamamos
pérdida de infraestructura crítica. Para entender por qué no podemos simplemente imprimir un nuevo Saturno V y volver mañana mismo, debemos desmantelar la ilusión de que el progreso es una línea recta ascendente. Muchos argumentan que el problema es puramente informático. Dicen que si un teléfono inteligente es millones de veces más potente que el computador de guía de la misión Apollo, navegar hasta la Luna debería ser hoy un juego de niños. Es una conclusión lógica, pero ignora una realidad física devastadora. El computador de la Apollo era extremadamente lento, pero era increíblemente robusto precisamente por su simplicidad. Sus componentes eran tan grandes que un rayo cósmico atravesando la placa base raramente encontraba un transistor lo suficientemente pequeño para alterar un bit. Hoy, la litografía de nuestros procesadores es tan densa y minúscula, que una sola partícula cargada de los cinturones de Van Allen puede causar un evento de trastorno único, volteando datos críticos y provocando un fallo catastrófico del sistema. Sí, tenemos más potencia de cálculo, pero esa potencia nos hace exponencialmente más vulnerables a la radiación. Cuando analizamos las misiones Apollo bajo la lente de la seguridad moderna, la conclusión a la que llegamos es aterradora. Hoy en día, ninguna agencia espacial, ninguna corporación privada y ningún comité de ética permitiría que un ser humano se sentara en la cima de lo que era, esencialmente, una bomba controlada con una probabilidad de fallo catastrófico que rozaba lo inaceptable. Los astronautas de los años 60 no eran solo exploradores en el sentido romántico de la palabra. Eran sujetos de un experimento estadístico brutal donde la vida humana se consideraba un recurso sacrificable en el altar de la supremacía geopolítica y el avance científico. Eran hombres de carne y hueso, sacos de agua y carbono, lanzados hacia un entorno que ferve la sangre y fragmenta el ADN, protegidos apenas por una capa delgada de aluminio y una fe ciega en cálculos realizados a mano. Aquí surge la pregunta que el optimismo tecnológico suele evitar: ¿fue la misión Apollo un acto heroico de exploración, o fue un suicidio asistido por el Estado? No podemos ignorar que enviamos a seres humanos a través de los cinturones de Van Allen y hacia un desierto de regolito abrasivo con sistemas que tenían menos potencia de procesamiento que el termostato de tu casa. La probabilidad estadística de que no regresaran era inmensa. Para usar un procesador moderno en el espacio profundo, necesitamos rodearlo de capas de protección que añaden un peso inaceptable, o retroceder a arquitecturas de hace 20 años que son resistentes por su propia tosquedad. Es el primer gran pero del laberinto. Luego está el mito de la documentación. Existe la creencia popular de que en algún archivo secreto de la NASA, están los planos completos del motor F1, el corazón del Saturno V, y que solo necesitamos leerlos para fabricarlos de nuevo. La realidad es mucho más sombría. Un motor de cohete no es solo un conjunto de planos, es el resultado de un ecosistema industrial que ya no existe. El F1 fue construido con técnicas de soldadura manual y ajustes empíricos que nunca se codificaron completamente en papel. Era una especie de arte oscuro metalúrgico. Los miles de proveedores que fabricaban las juntas específicas, las aleaciones de los inyectores y los sistemas de refrigeración regenerativa han quebrado o han cambiado sus líneas de producción hace décadas. Intentar construir un motor F1 hoy sería como intentar construir una catedral gótica usando solo herramientas eléctricas modernas. Podrías imitar la forma, pero habrías perdido el conocimiento táctico de cómo la piedra y el mortero interactúan bajo tensión. Hemos perdido la memoria muscular de la era espacial. Si el motor del módulo lunar hubiera fallado un solo segundo durante el ascenso desde la superficie, Armstrong y Aldrin habrían quedado atrapados en un silencio eterno, mirando a la Tierra desde el horizonte gris, mientras su oxígeno se agotaba lentamente. Lo sabían. Sus familias lo sabían. El gobierno tenía incluso un protocolo de comunicación preparado para declarar su muerte y dejar sus cuerpos allí para siempre. Hoy vivimos en una sociedad que ha desarrollado una aversión extrema al riesgo. Hemos construido un mundo donde la seguridad absoluta es el estándar mínimo exigido para cualquier empresa pública. Esto es, sin duda, un avance en nuestra compasión y en la valoración de la vida individual. Sin embargo, este mismo avance moral ha creado una parálisis en la exploración de la frontera profunda. Si hoy exigimos que una misión tripulada a Marte, o el regreso a la Luna, tenga un riesgo de muerte cercano a cero, simplemente nunca saldremos de la órbita baja. La física del espacio profundo no ofrece garantías. El cosmos es un entorno hostil que intenta matarnos activamente a cada segundo. El vacío no perdona,
la radiación no negocia y la entropía siempre gana a largo plazo. Aquí es donde el ciclo del sí, pero se vuelve asfixiante. Algunos sugieren que la solución moderna es el uso de escudos de agua para proteger a los astronautas de la radiación. Es una idea brillante sobre el papel, pues el hidrógeno en el agua es un excelente moderador de neutrones. Sí, el agua protegería las células de la tripulación, pero el agua es increíblemente pesada. Para rodear un módulo habitáculo con una capa de agua suficiente para detener los rayos cósmicos galácticos, añadiríamos decenas de toneladas al peso de la nave. Según la ecuación de Tsiolkovsky, cada kilogramo extra de carga requiere una cantidad exponencialmente mayor de combustible para salir del pozo gravitatorio de la Tierra. Ese combustible extra requiere tanques más grandes, que a su vez pesan más, exigiendo aún más combustible. Nos encontramos atrapados en la tiranía del peso. Al final, el escudo de agua que salva al astronauta de la radiación es el mismo que impide que el cohete despegue del suelo. Otros proponen el uso de propulsión nuclear o incluso motores de curvatura teóricos para acortar el tiempo de viaje y reducir la exposición. Es una propuesta fascinante. Sí, la propulsión térmica nuclear es el doble de eficiente que la química, pero lanzarla al espacio implica un riesgo político y ético que la sociedad moderna no está dispuesta a asumir. Entonces, debemos preguntarnos si nuestra madurez ética es, irónicamente, el ancla que nos mantiene atados a la Tierra. ¿Es moralmente aceptable pedirle a un ser humano que acepte una probabilidad del 50% de morir para que nuestra especie pueda poner un pie en otro mundo? ¿Es progreso si el costo es la vida de los mejores de entre nosotros? ¿O por el contrario, es una forma de cobardía colectiva permitir que el miedo al fracaso detenga la expansión de la conciencia humana por el universo? La modernidad ha sustituido la audacia por la burocracia de la supervivencia. Hemos cambiado la visión de largo plazo por auditorías de riesgo y ciclos electorales que no toleran un solo funeral televisado. La historia de la humanidad no se escribió con protocolos de seguridad. Se escribió con la sangre de quienes cruzaron océanos en barcos de madera que se hundían y desiertos sin mapas donde la muerte era la expectativa, no la excepción. La pregunta fundamental es si esa etapa de nuestra evolución ha terminado para siempre. Si hemos decidido que la vida es demasiado preciosa para ser arriesgada en el vacío, entonces debemos aceptar que la Luna fue una anomalía, un milagro irrepetible nacido de una negligencia gloriosa, que nuestra sociedad actual ya no tiene el estómago para repetir. Imaginen el fallo de un cohete en la plataforma de lanzamiento cargado con núcleos de uranio enriquecido. La aversión al riesgo de nuestra era es un muro más alto que cualquier barrera física. En los años 60, el éxito era la única métrica. Hoy, la seguridad absoluta es el requisito previo, y en la exploración del espacio profundo, la seguridad absoluta es una imposibilidad matemática. Este laberinto de ingeniería es un rompecabezas fascinante que nos obliga a cuestionar nuestras propias capacidades actuales. Si estás disfrutando de este análisis técnico profundo, y te apasiona desentrañar la realidad detrás de los mitos espaciales, verifica si estás suscrito al canal. Tenemos muchos otros misterios de la física y desafíos de la ingeniería avanzada para resolver juntos en nuestros próximos encuentros. Continuando con nuestro descenso a la realidad técnica, debemos hablar del dilema de la redundancia. En las misiones Apollo, la redundancia era a menudo humana. Cuando un sensor fallaba, como ocurrió durante el descenso del Apollo 11 con las famosas alarmas 1201 y 1202, un ser humano tomaba el control basándose en su instinto y entrenamiento. Hoy, confiamos en sistemas automáticos de redundancia triple o cuádruple. Pero añadir sistemas automáticos añade complejidad, y la complejidad es el enemigo de la fiabilidad. Cada línea de código adicional es un lugar potencial para un error imprevisto. Esta es la cuestión final que quiero dejar sobre la mesa. No es una cuestión de delta 5 o de sistemas de redundancia. Es una cuestión de valores. ¿Vale la pena el sacrificio humano por el progreso de la civilización? ¿Estarías dispuesto a firmar la orden de lanzamiento sabiendo que hay una moneda en el aire que decidirá si esos hombres regresan o se convierten en monumentos flotantes en la oscuridad? Algunos dirán que es el precio necesario de la grandeza, y que el estancamiento es una forma de muerte más lenta. Otros dirán que ninguna frontera, por más brillante que sea, vale una sola vida humana. Quiero leer tu opinión sincera en los comentarios. Es un debate que necesitamos tener antes de que el siguiente cohete deje la plataforma de lanzamiento, porque en el vacío del espacio, el peso moral de nuestras decisiones es lo único que nos impide flotar a la deriva.
Sin embargo, ante este panorama de límites biológicos y barreras físicas aparentemente infranqueables, surge una pregunta que trasciende la ingeniería y toca la fibra más profunda de nuestra existencia. ¿Es este el final de nuestra historia, o simplemente el final de nuestra infancia tecnológica? Miramos hacia atrás a las misiones Apollo, no como un fraude o una farsa, sino como una anomalía estadística gloriosa, un milagro nacido de una voluntad que hoy nos parece casi alienígena. El módulo lunar era una hoja de papel de aluminio glorificada, tan delgada que podías perforarla con un destornillador si no tenías cuidado. No tenía computadores de respaldo para cada función. Tenía pilotos que sabían que su vida dependía de una única soldadura, y de un único motor de ascenso que no podía ser probado antes de su uso real en la Luna. Si fallaba, morían. Esa aceptación del fallo único es algo que la ingeniería aeroespacial moderna ha intentado eliminar, pero al hacerlo, ha creado máquinas tan complejas y costosas, que se vuelven casi imposibles de financiar y lanzar. Incluso el propio suelo lunar, el regolito que mencionamos anteriormente, presenta un desafío de ingeniería que aún no hemos resuelto para estancias prolongadas. Sí, podemos diseñar trajes espaciales que resistan la abrasión por unas horas, pero el regolito es como polvo de diamante cargado estéticamente. Se introduce en los sellos de vacío, destruye los rodamientos de los motores y corroe las capas de polímeros. Para colonizar la Luna, necesitaríamos una infraestructura de mantenimiento y limpieza que no existe. No es solo llegar, es sobrevivir al entorno más abrasivo conocido por el hombre. Cada solución que planteamos genera 3 problemas nuevos. Queremos usar impresión 3D para construir bases con suelo lunar. Pero el calor necesario para sintetizar el regolito produce gases tóxicos, y requiere una cantidad de energía que solo un reactor nuclear compacto podría suministrar. Pero esa misma voluntad, ese fuego interno que impulsó a hombres a sentarse sobre el equivalente a 85 represas de Itaipu, convertidas en puro empuje y metal, sigue latente en nuestro código genético. El universo es, por definición, un entorno hostil para la vida tal como la conocemos. Somos una rareza de carbono en un mar de radiación ionizante y vacío absoluto. Pero la historia de la civilización humana no es más que el relato de nuestra lucha constante y exitosa contra la entropía. Lo que hoy llamamos imposibilidad técnica, es, en realidad, un síntoma de nuestra transición. Estamos en el doloroso proceso de dejar de ser una especie ligada a un solo mundo para convertirnos en algo más. Para alcanzar el estatus de una civilización de tipo 1, capaz de dominar la energía total de nuestro planeta, y eventualmente evolucionar hacia una civilización de tipo 2 que aproveche el poder absoluto de su estrella, debemos dejar de ver al espacio como un destino turístico o un campo de batalla político, y empezar a verlo como nuestro hábitat inevitable. Superaremos el regolito lunar no ignorando su abrasividad de diamantes sino mediante la síntesis de nuevos materiales y el despliegue de nanotecnología que ni siquiera hemos soñado todavía. Cruzaremos los cinturones de Van Allen no confiando en la suerte, sino mediante motores de propulsión avanzada que reduzcan el tiempo de tránsito a meros suspiros, minimizando la exposición celular al mínimo absoluto. Y volvemos al problema de lanzar reactores nucleares al espacio. Es un ciclo sin fin. La tecnología moderna nos ha dado herramientas increíbles, pero también nos ha quitado la brutal simplicidad que permitió el milagro de 1969. No es que hayamos perdido la inteligencia, es que hemos ganado una comprensión tan profunda de los riesgos que nos hemos quedado paralizados por la magnitud del desafío. La ingeniería de la era Apollo era una ingeniería de guerra, donde el coste humano y financiero era secundario al objetivo político. La ingeniería actual es una ingeniería de gestión de riesgos en un mundo de presupuestos limitados y transparencia total. El abismo entre estas dos filosofías es lo que llamamos el paradoja de Apollo. En este laberinto, la salida no es simplemente más tecnología, sino una nueva forma de pensar la relación entre el hombre, la máquina, y el riesgo. Estamos intentando cruzar un océano cósmico con protocolos de seguridad de un parque de atracciones terrestre, y la física no perdona esa contradicción. La Luna nos espera, pero no se conformará con nuestra potencia de procesamiento. Exige que recuperemos la capacidad de construir sistemas que sean lo suficientemente simples para funcionar, y lo suficientemente robustos para fallar con elegancia. Mientras tanto, seguimos atrapados en el ciclo del sí, pero, contemplando la Luna no como un destino alcanzado, sino como un recordatorio constante de una audacia técnica que parece haberse desvanecido en la complejidad de nuestra propia era. La fragilidad de nuestra biología no es un muro infranqueable,
es el plano de diseño para nuestra próxima evolución técnica y estructural. La Luna no fue el final de un camino, fue la prueba de esfuerzo más grande en la historia de nuestra especie. Fue el momento exacto en que demostramos que, aunque el universo juegue con dados cargados de muerte y la física nos imponga reglas brutales, nosotros estamos dispuestos a apostar todo por un solo segundo de descubrimiento. Siento una admiración profunda y solemne cuando pienso en esos sistemas analógicos enfrentándose al vacío. Eran canoas de papel en un océano de radiación. Pero esas canoas llegaron a la otra orilla y regresaron para contarlo. El silencio que hoy rodea a las misiones Apollo no es el silencio de un secreto guardado bajo llave, sino el silencio de un logro tan inmenso que todavía estamos tratando de procesar su magnitud. El futuro nos exige una madurez que aún estamos construyendo, una valentía que equilibre nuestra nueva ética con la audacia antigua, y una infraestructura industrial que convierta el abismo entre la Tierra y la Luna en un puente cotidiano. El imposible es solo una medida temporal de nuestra ignorancia actual y de nuestra aversión al riesgo, pero el espíritu humano es indomable por naturaleza. Hemos analizado la maquinaria, el combustible y las leyes de la termodinámica que rigen el vacío, pero ahora debemos alejarnos de la frialdad del metal para observar el componente más errático y frágil de esta ecuación. Me refiero a la psique humana. Hasta ahora, hemos hablado de la misión Apollo como un triunfo de la ingeniería, pero si miramos más de cerca lo que encontramos es un experimento de resistencia psicológica que desafía nuestra comprensión moderna de la cordura. Imagine por un momento que el mundo entero, con sus océanos, sus bosques y sus miles de millones de personas, se reduce a un punto azul tan pequeño que puede ser cubierto por su pulgar extendido. En ese preciso instante, usted no está solo en un sentido poético, sino en un sentido físico y biológico absoluto. Usted es un saco de agua y carbono encerrado en una lata de aluminio del grosor de 2 latas de refresco, separado de la aniquilación inmediata, por una capa de materiales que hoy consideraríamos insuficientes para una tienda de campaña de alta montaña. La claustrofobia de la que hablo no es solo física. No se trata simplemente de estar apretado en un espacio del tamaño de un automóvil compacto con otros 2 hombres durante 8 días sin posibilidad de aseo personal o privacidad. Si deseas seguir explorando las fronteras más crudas de la realidad, la física y la ingeniería con nosotros, activa las notificaciones. El universo es vasto, aterrador y magnífico, y nosotros apenas estamos comenzando a entender que nuestro verdadero lugar siempre ha estado allí arriba, entre las estrellas. La jornada es larga, pero el destino es la eternidad misma. Esa es la parte fácil. La verdadera claustrofobia es de carácter existencial. Es la comprensión de que usted está fuera del alcance de cualquier milagro. En la Tierra, incluso en los desiertos más remotos, o en las cimas más altas, hay aire. Hay una presión atmosférica que mantiene sus fluidos internos en su lugar. Hay una gravedad que le dice a su oído interno dónde está el suelo. En el espacio profundo, esa conexión con la realidad biológica se rompe. El silencio no es la ausencia de ruido, porque dentro de la cápsula el ruido es constante. Es el zumbido incesante de los ventiladores de reciclaje de aire, el chasquido de los relés eléctricos, y el crujido del metal expandiéndose y contrayéndose por los cambios térmicos de 300 grados. El silencio al que me refiero es el silencio del universo hacia usted. Es la indiferencia total del cosmos. Hablemos del retraso en la comunicación, un factor que la mayoría de la gente ignora cuando imagina los viajes espaciales. Incluso a la velocidad de la luz, la información tarda 1,5 segundos en llegar a la Luna, y otro 1,5 segundos en volver. Parece poco, pero en una situación de emergencia, ese desfase de 3 segundos es una eternidad que rompe el cordón umbilical con la seguridad de la Tierra,